juicios, actitudes y virtudes, Señor. Gracias, amado Dios. Amén, Padre. Gracias, maravilloso Jesús. Vamos a tomar nuestro asiento, mis hermanos. Y los niños van a salir con mi esposa. Van a estar aquí en la sala de nuestros hermanos. Vayan con la pastora, por favor. El tema que he estado manejando es como una grieta que amenaza ruina. Quiero invitarle a mi hijo Joel a que me acompañe a Juan capítulo 3 versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Que me acompañe, por favor. 16 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Mis hermanos, como una grieta que amenaza ruina, estoy manejando una serie que le he titulado a este mensaje así. Y como una grieta que amenaza ruina, yo estoy compartiendo 5 factores o 5, esos factores que pueden ser perjudiciales para nuestra vida. El primer factor es mi yo. Mi yo es como una grieta que amenaza ruina. Es como una grieta en una pared elevada, una grieta en una casa. Cuando se va agrietando la casa y va subiendo a una pared elevada, sobre una pared elevada y toca el techo, esa grieta ya fracturó no solamente la pared, sino ya fracturó el techo. Y tarde que temprano esa casa se puede venir abajo, ¿verdad? Se puede venir abajo. Entonces, ¿de dónde yo saco esto, mi hermano? Dice ahorita acompáñame a Isaías, capítulo 30, versículo 13, por favor, hijo. ¿Qué dice ahí? La calamidad caerá sobre ustedes. De repente, como una pared pandeada que explota y que cae. En un instante se desplomará y se derrumbará. Muy bien. Ahora acompáñame en esa misma cita, pero en la Reina Valera 1960. El Señor está hablándole a su pueblo y el encabezado de Isaías capítulo 30 dice la futilidad de confiar en Egipto. La futilidad, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención la palabra futilidad. ¿Sí? Y yo investigando qué significa futilidad. ¿Usted había escuchado esa palabra? Futilidad significa vanidad. Futilidad significa una inutilidad o un vacío de confiar en el mundo, de confiar en Egipto. ¿Sí? Entonces el encabezado de Isaías capítulo 30, si usted si tiene una Biblia o puede checarlo en su teléfono, el encabezado no es 100% inspirado por Dios. Los encabezados que usted encuentra en la Biblia, los capítulos, los números grandes y los versículos, no son inspirados por Dios. Eso los acomodó ya en el canon, la acomodaron la Biblia, porque la Biblia se escribió de corrido. Entonces llegó un momento que tuvieron que acomodar la Biblia y ponerle títulos a cada historia, a cada párrafo, para poder tener una mejor interpretación o una mejor comprensión de la palabra. Y le pusieron capítulos, versículos, pero no son inspirados por Dios. Pero me gustan porque algunos títulos o encabezados están interesantes. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 30 dice la futilidad de confiar en Egipto, ¿verdad? Entonces la palabra futilidad es igual a vanidad, o es una inutilidad o un vacío que se encuentra en el mundo. Y Dios está exhortando a su pueblo, porque su pueblo, después de que habían ellos estado en Egipto 430 años esclavizados, ahora en el tiempo de Isaías ya habían pasado como 700 años
Y todavía el pueblo, los judíos, los hebreos, seguían confiando en Egipto. Entonces seguían poniendo su esperanza. Y yo les enseño que Egipto es el mundo. Para nosotros Egipto es el mundo. Faraón es Satanás, ¿sí? Entonces, en este mundo llamado, bueno, en este mundo donde vivimos, en este globo terráqueo, hay un sistema que le ha puesto Satanás, ¿sí? Y Satanás es el príncipe de este mundo y él gobierna este sistema, ¿sí? Por eso el mundo está de cabeza, por eso hay mucha corrupción, hay mucho desorden, hay muchos asesinatos, hay muchos robos, y nosotros nos hemos corrompido en este mundo porque no conocíamos a Dios. Entonces estamos aquí haciendo un alto en nuestro camino para darnos cuenta que esa futilidad o esa vanidad, que es una inutilidad o un vacío de confiar en el mundo, ¿verdad? Y es un vacío que es causante por nuestra desobediencia, ¿sí? Porque yo cuando desobedezco, lógicamente que no me voy a sentir bien, me voy a sentir vacío, me voy a sentir inútil. Es una inutilidad pecar delante de Dios, porque todos tenemos una conciencia, ¿cierto o no? Todos tenemos una conciencia para poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando hacemos algo indebido, nos sentimos mal, nos sentimos acusados o redarguidos por nuestra conciencia. Entonces aquí, y ahora sí quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, no te vayas. No leímos. En la revisión 60 dice: por lo tanto, como el pueblo se está yendo otra vez a Egipto y a poner sus ojos en Faraón, se cobijan bajo la sombra de Egipto y bajo la fuerza de Faraón, Dios está enojado. Porque ¿cómo es posible que Él, llevándolos de la mano, se regresan al mundo, se regresan a esclavizarse ante Satanás, que es Faraón? Y dice, por lo tanto, o será este pecado, diga conmigo, pecado, significa desobediencia. Miren, nosotros cuando venimos a Cristo, somos apartados del mundo para Dios. ¿Y qué significa apartado del mundo para Dios? Significa ser santos. Yo soy santo, y santo significa apartado del mundo para Dios. Ahorita nosotros nos estamos apartando del mundo porque venimos del trabajo, venimos de los quehaceres de allá afuera, ¿verdad? Y usted sabe lo que vivió allá afuera hoy. Usted sabe cómo está el ambiente allá afuera, ¿sí o no? Pero cuando venimos a este tiempo, desde que nosotros recibimos a Cristo, ya Dios nos apartó para Él. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Estamos tratando de salir del mundo, de esa mentalidad o ese sistema llamado mundo, que es un sistema de corrupto, para venir a escuchar una palabra de bendición, para poder yo entender que yo necesito a Dios y que Dios es el único que me va a dar dirección, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su final es camino de muerte. Entonces yo estoy aquí porque he venido a adorar a Dios y para recibir una instrucción, porque yo necesito cómo caminar en el mundo, porque en este mundo hay tropiezos, en este mundo hay cosas que me pueden jalar a otra vez a pecar. Por eso dice Dios, ustedes por confiar en Egipto, le dice a su pueblo, y por confiar en Faraón, por cobijarse bajo la sombra de Egipto y ir tras la fuerza de Faraón, que es Satanás, por tanto será este pecado como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando menos acordamos, llega algo en nuestra vida que nos aplasta, ¿verdad? Por confiar en el mundo, por confiar en Satanás.
Miren, Dios quiere que Dios desea y anhela que nosotros dependamos totalmente de Él. Porque, número uno, Él es nuestro creador. Y número dos, Él es nuestro redentor, que nos salvó de nuestros pecados. Porque cuando tú y yo le recibimos en nuestro corazón, ahora nos apartó del mundo para Él. Entonces dijo Jesús, están en el mundo, mas ya no son de este mundo, son míos. Porque en este mundo hay un príncipe que se llama Satanás, y Satanás es el que gobierna este sistema, ¿verdad? Entonces Jesús vino a rescatarnos de ese sistema llamado mundo. Pero el problema no solamente es el sistema llamado mundo, el problema soy yo. Porque mi pecado es como una grieta que amenaza ruina, ¿sí? Extendiéndose en una pared elevada, y que si yo no me doy cuenta que esa grietita empezó pequeña y se va haciendo más grande, se va corriendo hacia el techo, tarde que temprano me va a caer el cantón encima, ¿verdad? Entonces, los 5 factores, como una grieta que amenaza ruina, número 1 soy yo. Porque yo soy el causante de que esa grieta o esa pared se vaya agrietando. O esa casa se vaya agrietando, y esa casa soy yo, ¿sí? Número 2 es el afán, que ya les compartí la vez pasada. Número 3 es la ignorancia. Número 4 es el sistema de este mundo. Y número 5 es Satanás. Entonces ahorita me voy a estacionar en la ignorancia. Y hay 3 tipos de ignorancia. Si usted conoce alguna otra, dígame. La ignorancia número 1, la ignorancia involuntaria. Número 2, la ignorancia culpable. Y la ignorancia que nubla el entendimiento. ¿Sabía que había 3 tipos de ignorancia? Está la ignorancia involuntaria, la ignorancia culpable y la ignorancia que nubla el entendimiento. Entonces, la ignorancia involuntaria, antes de empezar con eso, quiero invitarte a que veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque me gusta que podamos entender lo que hizo Cristo por nosotros, lo que hizo Dios el Padre por nosotros, dando a su Hijo para perdón y remisión de nuestros pecados. Dice ahí, porque de tal manera, en la revisión, nueva traducción viviente, vamos a verlo en otra traducción. Pues Dios amó tanto al mundo, no es que haya amado el mundo, el sistema llamado mundo, sino los habitantes que están en el mundo. Porque todos los que están en el mundo, Dios los diseñó. Todos nosotros fuimos diseñados por Dios, ¿verdad? Pues Dios, porque dice la palabra también que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dice en uno de los salmos, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces aquí, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único, ¿qué? Hijo. A su único hijo. En la 60 dice que dio al unigénito, a su hijo unigénito, ¿verdad? Él era el único hijo que tenía Dios. Porque Dios tiene ángeles, millones y millones de ángeles que le sirven, pero ninguno de ellos es su hijo. Solamente Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Dios dio a su hijo por Pedro, por cada uno de nosotros, para poder creer en él y no perdernos. O sea, para que esa grieta yo la pueda identificar y no perderme en mi yo, en el afán, en la ignorancia, en el sistema de este mundo y por consecuencia en Satanás, ¿sí? Porque Satanás, mi hermano, él es el padre de la mentira. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar mentiras. Y es más fácil, mi hermano, que tú
creas una mentira como si fuera una verdad que te va a sacar de la mentira. ¿Sí? Es más fácil creer una mentira que parece verdad que una verdad que te va a sacar de la mentira. ¿Sí o no? Sí. Porque nosotros, mi hermano, como estuvimos muchos años en ese mundo o en ese sistema llamando mundo, aún nos volvimos también mentirosos, ¿verdad? Y yo tengo que buscar la manera de sacar una ventaja, pues diciendo una mentira. Porque a mí me dicen una mentira y les voy a responder con otra mentira, ¿verdad? Entonces aquí nosotros no escuchamos, venimos a escuchar mentiras, venimos a escuchar una verdad. Y la verdad es que Dios envió a su Hijo para que yo crea en Él y yo salga de esa mentira o yo salga de esa ignorancia, ¿verdad? Y yo pueda creer en Él, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice el verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no envió a Jesucristo su Hijo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ah? Entonces estamos aquí, hemos sido salvados de una condición pecaminosa. Él nos apartó para Él. ¿Ah? Ahora, mi hermano, yo ya soy salvo. ¿Cuántos son salvos? Amén. Amén. Ahora, de la salvación a la educación. Pasamos de la salvación a la educación. Porque ahora yo ya soy su hijo. ¿Ah? Ahora no solamente es el unigénito, ahora es el primogénito. El primero de muchos hijos. Amén. Pasa de ser el unigénito, de ser el único, ahora pasa a ser el primogénito, el primero de muchos hijos. Y Dios nos salva primero, y yo paso de la salvación a la educación. Y ahorita estamos educándonos por parte de Dios. Amén. Yo estoy en una educación, y yo en esta educación tengo que darme cuenta que mi vida, si yo no me detengo, porque miren, mi hermano, una cosa es ser salvo y otra cosa ser educado. El que es educado está en el gobierno y en el orden de Dios, está en el reino de Dios. Porque yo puedo ser salvo, pero no estar en el reino de Dios, o en el gobierno, o en el orden de Dios. ¿Sí? No sé si me están entendiendo hasta aquí. Muy bien. Entonces dice la palabra en el verso 18 de San Juan: no hay condenación para todo el que en Él cree. ¿Sí? En él. Pero todo el que no cree, Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. No hay condenación para todo aquel que en Él cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, mi hermano, es que en la realidad, cuando vino Cristo a tu vida y tú le has creído, ya no tienes una condenación. O sea, yo ya soy salvo. Ya conmigo, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. ¿Ah? Pero no soy maduro. Pero no soy maduro. Ahora, yo tengo que ser educado, por eso digo, de la salvación a la educación. Yo tengo que ser educado para ser maduro, ¿sí? Para poder madurar. ¿Por qué usted lleva a sus niños a la escuela siendo chiquitos? Para que sean educados. Para que aprendan, ¿verdad? Porque la educación se da ¿en dónde? En la casa. En la casa. La educación se da en la casa, ¿sí? Porque tú vas a elegir para dónde van a ir tus hijos, no la escuela. La escuela les va a dar un conocimiento secular de la vida, de muchas cosas, pero en la escuela no van a ser educados, pero los mandamos para capacitarlos. Amén. Ahora, nosotros estamos en la escuela de Dios, yo ya soy salvo, y de la salvación paso a la educación para poder ser maduro, para ir creciendo. El domingo yo les compartía que el hombre sin Dios nace
Diga conmigo, el hombre sin Dios nace, crece, se reproduce y muere. El hombre sin Dios es como la flor del campo. La flor del campo, ¿cómo es la flor del campo, Pedro? Pues nace y luego se marchita. Nace, crece, florece, se marchita y muere. El hombre sin Dios es como la flor del campo. Mi hermano, ¿cuánto crees que va a durar tu vida? Si dice Dios que somos como la flor del campo. Yo ayer, hermano, recibí una invitación el día de ayer de un hermano que lo estaban velando. Bueno, no que lo estuvieran velando, que lo iban a iban a tener una reunión con él, porque él murió. O sea, y quiero decirte que los hijos de Dios no mueren, los hijos de Dios se gradúan. O sea, la muerte para nosotros no es nada. Los hijos de Dios se gradúan, ¿sí? Entonces el hermano Francisco se estaba graduando, o se graduó un día antes, pero la iglesia lo iba a celebrar. Íbamos a tener una reunión ahí para acompañarlo. Qué bonito que le acompañen y que le den su último adiós a la iglesia, ¿verdad? Pero un hijo de Dios no muere, un hijo de Dios se gradúa. Muy bien. Entonces, los hijos de Dios no somos como los que no tenemos a Dios. Los hijos de Dios nacemos, crecemos, diga conmigo, nacemos, crecemos, descubriendo nuestro propósito de ser, trascendemos, seguimos siendo sabios, ¿sí? Dejamos un poderoso legado y nos graduamos en el Señor. ¿Ya vio la diferencia? Los hijos de Dios nacemos, crecemos encontrando nuestro propósito de ser, porque a un niño, dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Crecemos descubriendo nuestro propósito de ser. Nosotros ya no somos niños como este Fabi, Tavo. Ya no somos niños como Tavo, ¿verdad? Así de esta edad, pero algunos nacimos hace un año espiritualmente, hace 3 años, hace 5 años, hace 6 años. O sea, la edad que tú tengas en Cristo, como una nueva persona. Por ejemplo, Pedro, yo creo que él nació hace ¿cuánto? Hace 63 años. No, en Cristo, en Cristo. Apenas llevamos 2 meses. 2 meses. Entonces él ya nació y está descubriendo su propósito de ser. Amén. Estás descubriendo tu propósito de ser, porque tú no eres lo que dice el mundo que tú eres. Mejor. Tú no eres lo que el mundo dice que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Amén. Entonces, él va descubriendo su propósito de ser, ¿verdad? Nace, crece, descubriendo su propósito de ser. Luego trasciende, ¿verdad? Sigue creciendo siendo sabio. Después deja un poderoso legado y luego se gradúa uno en el Señor. Amén. Y no es como los que no tenemos a Cristo. Gracias por tu participación. Entonces aquí, mi hermano, qué bonito que yo no solamente me conformo con mi salvación, porque el que se conforma solamente con su salvación no madura. No madura. ¿Y por qué no madura? Porque no vive en un orden y no vive en un gobierno. Diga conmigo, porque este reino tiene un orden, tiene un gobierno, tiene autoridad y tiene poder. ¿Sí? Entonces, mi hermano, el rey se trajo su reino y el reino, mi hermano, se metió en ti. El reino de Dios se metió en ti. Pero no todos queremos el reino de Dios, porque no todos queremos ser educados.
Nos conformamos solamente con nuestra salvación. Yo ya soy salvo, pero vivo una vida desordenada y sin gobierno. ¿Te das cuenta? Entonces yo voy a pasar de panzazo el día que Dios me llame y voy a entregar los tenis allá, ¿verdad? Voy a graduarme, pero el Señor no me va a decir buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No. ¿Sí? O sea, yo no voy a llegar con ese 10, yo voy a llegar con ese 6, porque nunca decidí ser maduro. Porque yo soy perfecto en diseño, pero no maduro. Dios ya me diseñó y Él me apartó para Él, pero no para quedarme siendo salvo, sino para yo vivir en el reino de Dios, siendo una persona madura que tiene gobierno, tiene orden y por consecuencia tiene autoridad y tiene poder. Amén. Porque nosotros, mi hermano, no podemos ser nada más salvos y seguir haciendo todo lo que los demás siguen haciendo en el mundo. Porque yo estoy saliendo del mundo para tener una educación de acuerdo a la educación de Dios. Por eso dice la palabra: no hay condenación para todo aquel que en Él cree, pero los que no creen ya han sido condenados. Mucha gente tú le invitas a Cristo y no creen. Ellos ya han sido condenados. Y tú y yo fuimos predestinados, pero no para ser nada más salvos, sino de la salvación paso a la educación. Amén. O sea, a este lugar venimos a educarnos. Y tú decides hasta dónde quieres llegar, hasta qué grado quieres llegar, si te quieres quedar en el kinder o quieres pasar a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad de Dios. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿tú tienes planes para tus hijos? ¿Te gustaría que ellos estudiaran lo que tú no estudiaste? Sí. ¿Hasta dónde piensas apoyarlos? ¿Hasta dónde piensas proyectarlos? Mira, yo le doy gloria a Dios que ahorita, por ejemplo, Alberto, que lleva a sus hijas al karate, una disciplina, ¿sí? Ahorita ya está yendo Yalixia también, sí. Una disciplina. Mi hermano, que a mí mi padre me había llevado al que sea, sí me llevaba al fútbol, pero nada más iba a verlo chupar, ya después del partido, ¿verdad? Y luego yo iba creciendo a la par de mis primos, y mis primos iban a natación, jugaban fútbol americano, se desarrollaron en diferentes deportes, y yo nunca me desarrollé en ninguno. Yo jugaba cascarita allá afuera con los del barrio. ¿Sí? Mi hermano, y yo digo, ¿a poco mi papá no tenía las capacidades que mi tío? ¿O las posibilidades? Todos tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades, pero no todos tenemos la misma visión, porque nos conformamos. ¿Se da cuenta? Y muchos de nuestros padres se conformaron y nos dieron una educación errática. Y mi hermano, yo no puedo tomar esa actitud ahora con mis hijos y darles una educación errática. Y eso, ¿verdad? No, yo tengo que proyectarlos a que sean mejores que yo, porque el techo que yo construyo es el piso que ellos van a caminar. Amén. Entonces debemos de, pero eso, mi hermano, me lleva a tener yo un orden y un gobierno, porque cuando yo tengo un orden y un gobierno, tengo autoridad y tengo poder para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace allí en el cielo. Entonces nosotros fuimos llamados a la trascendencia, a poder trascender, seguir creciendo como sabios, ¿verdad? Dejar un poderoso legado. Y cuando yo deje un poderoso legado, cuando yo voltee a ver, yo no voy a voltear a ver a ellos, yo voy a voltear a ver a los hijos y a los hijos de los hijos de ellos, porque ya se sembró algo poderoso en ellos y se deja un poderoso legado. Entonces voy a llegar con el Señor y me voy a graduar. Amén. Y me voy a graduar con Él. Y no voy a llegar así con la cola entre las patas, agachado. Ya llegué, Señor. ¿Qué pasa? Le digo, pues ya eres salvo. Mi salvación fue gratis. Yo di a mi hijo, ¿creíste en mí?
¿Lo creíste? ¿Verdad? Mi hermano, en este mundo nada más se vive una sola vez, Pedro. Porque yo como salvo puedo ser como la flor del campo, que voy a crecer, voy a florecer, pero tarde que temprano me voy a marchitar y me voy a morir. Y sin propósito, ¿verdad? Entonces estamos aquí porque tenemos, diga conmigo, yo tengo un propósito. Tengo un propósito. Y el propósito es que yo cumpla la voluntad de aquel que me diseñó. Que yo cumpla la voluntad de aquel que me diseñó. Porque Él me diseñó con un propósito. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos toda la vida por delante. ¿Sí o no? Ahorita que nos platicabas tu historia, dices, todavía el cuero se arruga, pero está duro. Ay, que dice que lo asaltaron. Dios te guardó de otra cosa peor. Amén. Porque hay quienes por cualquier cosa te andan matando, por obtener un beneficio, pero la misericordia de Dios está con nosotros siempre. Amén. Entonces, mi hermano, retomando aquí, hay tres tipos de ignorancia: la ignorancia involuntaria, la ignorancia culpable y la ignorancia que nubla el entendimiento. Muy bien, quiero compartirte, mi hermano, esta ignorancia involuntaria. Voy a compartirte el significado. La ignorancia involuntaria es en el renglón bíblico, es la falta de conocimiento espiritual. Miren, Pablo y Saulo es el mismo, ¿cierto o no? Dígame por qué era Saulo y por qué era Pablo. Dígame. Porque así lo... Saulo era el viejo hombre y Pablo era el nuevo. Saulo, porque él era judío y tenía la nacionalidad judía. Y Pablo, porque también tenía la nacionalidad romana. ¿Sí? Él tenía dos nacionalidades, la judía y la romana, ¿verdad? Entonces, por eso era Saulo, y luego ya cuando anduvo en los viajes misioneros, Pablo. Pero Pablo y Saulo es el mismo, porque tenía dos nacionalidades, estaba registrado en dos países diferentes, y en la nacionalidad romana se registró como Pablo, y aquí nació como Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, dígame usted, ¿sí o no? Saulo de Tarso, él era un experto en la ley. Él conocía la ley al derecho y al revés. Fíjate, él se jactaba como judío y decía: yo soy judío de judíos, fariseo de fariseos, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Y luego él era un hombre que fue entrenado o capacitado por Gamaliel, un rabino de aquellos entonces, mi hermano, de los más capacitados. Y dice que la palabra que él fue enseñado, él aprendía a los pies de Gamaliel, de ese rabino. Entonces los judíos estudiaban el Antiguo Testamento y te recitaban la palabra de Dios, te la cantaban, te la decían de memoria. Conocían el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas menores, los profetas mayores, conocían los salmos, los proverbios, todo el Antiguo Testamento lo conocía. Pablo era un hombre capacitado en la ley, él era un hombre que conocía la palabra de Dios, pero era ignorante en conocer a Cristo. Era ignorante porque no conocía al que escribió la ley. Él conocía la ley, pero no conoció a aquel que escribió la ley. ¿Sí? Y el que escribió la ley fue el mismo Dios llamado Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque perseguía a Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. Yo no lo perseguía. Sí, claro, hermano. No, lo perseguía persiguiendo a los del camino, que eran los cristianos, y los llevaba al concilio con sus autoridades para que los matasen.
En aquel tiempo mataban a los cristianos de una forma muy cruel. Estoy hablando más de 2000 años atrás. Él, en su ignorancia y su incredulidad, perseguía a los cristianos y los llevaba con sus autoridades, y las autoridades decidían cómo los iban a matar. ¿Y sabes cómo los mataban, Pedro? Los amarraban así como de ese poste de ahí, los amarraban así, el de atrás, y en las calles ponían uno, ponían dos, ponían tres, y enfrente, y los prendían vivos, los prendían como luminarias, mi hermano, como antorchas en las calles para que alumbrase en las calles. Así los prendían vivos. O sea, ¿cómo eran de crueles? Pero ¿por qué lo hacían? También para que los que estaban predicando de Jesucristo vieran y ya se callaran, ¿sí? Como un referente, a ver, eso les va a pasar si siguen con sus herejías, porque para ellos la verdad, para ellos era una herejía. Luego los llevaban al Coliseo Romano y los entregaban a los leones vivos, familias y niños enteros, ¿sí? Imagínate que te entregaran con tu familia ahí en el Coliseo Romano, ahí con los leones hambrientos, y para ellos era un espectáculo ver eso. Era algo que ellos producía una satisfacción. Entonces Saulo un día tuvo un encuentro con la autoridad que es Jesucristo. Dice en el libro de los Hechos que iba en el camino rumbo a Damasco, y ahí rumbo al camino se le presenta un resplandor de luz y lo tira, lo deja ciego. Y se levanta Saulo de Tarso y dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, porque al que estás persiguiendo es a mí. Y Saulo de Tarso conocía la ley, y en la ley se hablaba de Cristo. Entonces él conocía, pero no tenía revelación, era ignorante de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso se llama ignorancia involuntaria. ¿Qué es la ignorancia involuntaria? En el renglón bíblico es la falta de conocimiento espiritual. Porque tú puedes leer la Biblia, pero no entender nada, ¿sí? Puedes leer y leer y leer y leer, y no hay una interpretación en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Miren, nosotros fuimos enseñados allá afuera. Aún nos enseñaron una religión, nos enseñaron una tradición, ¿sí o no? Y yo puedo seguir leyendo o aprendiendo de esa tradición, pero no conocer la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Bueno, dice en 1 Timoteo, mis hermanos, 1:12. 1 Timoteo 1:12. Ahí aguántame. Entonces, esta puede ser perjudicial, la ignorancia involuntaria puede ser perjudicial, porque esta ignorancia involuntaria nos puede llevar a la idolatría o a prácticas contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque ya cuando yo tengo una ignorancia involuntaria, puedo practicar ¿cómo se llama? Hay una palabra, el sincretismo. Puedo practicar el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Una mezcla de la verdad con la mentira. ¿Se dan cuenta? Una mezcla de la verdad con la mentira. Por ejemplo, hay misioneros que han ido a diferentes lugares, diferentes etnias del mundo, y en una etnia, mi hermano, nunca habían escuchado de Jesucristo. Una etnia es un lugar donde hay una tribu, donde tú los encuentras con taparrabo y con su lanza. O sea, están en los rincones o más, en los lugares más, ¿cómo se puede decir? Más aislados, más lejanos del mundo. Y llegan los misioneros, les predican una verdad, les enseñan, pero ellos tienen sus creencias, ¿sí o no? Ellos tienen sus creencias, ellos hacen sus cultos. Hay unos que están danzando alrededor del fuego,
se pintan de su cara, ¿sí? Entonces viene la verdad, mi hermano, y les predican de la enseñanza de Cristo, y ellos hacen una mezcla de sus creencias con la verdad, porque todavía no entienden bien las cosas. Eso se llama sincretismo. ¿Ah? Y mi hermano, nosotros cuando venimos al camino de Dios, estamos mezclando la verdad con las cosas que aprendimos allá afuera en el mundo. ¿Se da cuenta? Porque nosotros adoramos a un Dios de vida y no de muerte. ¿Se dan cuenta? ¿A quién adoramos? A un Dios de A un vida. Dios de vida y no de muerte. Y ahorita, ¿qué se está propagando ahorita aquí en todo el... ¿Qué se está adorando? A la muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Sí, pero lo hacen por ignorancia, porque no conocen la verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando conocemos la verdad nos hace libres. Por eso nosotros pasamos de la salvación a la educación, para poder tener un orden, un gobierno, autoridad y poder. Cuando tú tienes un entendimiento más claro de la verdad, entonces dices, no, estoy en el mundo, mas ya no soy del mundo. Todas las cosas me convienen, todas las cosas me son permitidas, pero no todas las cosas me convienen. ¿Te das cuenta? ¿Te es permitido tomar? ¿Sí o no? ¿Te conviene? No. ¿Te es permitido drogarte? ¿Te conviene? No. ¿Te es permitido drogarte? ¿Te conviene? No. Pero muchas veces cuando no somos maduros, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo porque no queremos un orden y no queremos un gobierno. Y digan conmigo, este Dios que yo tengo es un Dios de orden y de gobierno. Este sí es de veras. Este no es como el policía que te pasas el alto. ¿De a cómo, mi jefe? ¿De a cómo? Y dice Dios, ¿de a cómo? ¿De a cómo? Pues a mí no me vas a comprar con una mordida. Yo soy un Dios justo. Yo soy un Dios derecho. Yo no te voy a cometer. ¿De a cómo va a ser? Una infracción. Tu pecado es una infracción. ¿Sí? Porque todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Ah? Entonces, mi hermano, yo no puedo llegar como con el policía. ¿Cuánto, mi jefe? No, levántame la multa. Yo me equivoqué. Reconozco mi error. ¿Verdad? Entonces ya eso ya no me vuelve a suceder. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Sí. Entonces la ignorancia involuntaria en el renglón bíblico es la falta de conocimiento espiritual. Por eso estamos aquí aprendiendo de Cristo, ¿sí o no? Y yo tengo que ir creciendo, descubriendo mi propósito de ser, trascendiendo, creciendo, siendo sabio, ¿verdad? Dejando un poderoso legado, porque si no, en vez de dejar bendición, voy a dejar maldición. Y mis hijos van a estar peor que yo, porque yo tengo una gran responsabilidad. No, ya no se trata solamente de mí, se trata de los que vienen atrás de mí, ¿verdad? Pero Dios está empezando contigo, para que tú esa enseñanza se la lleves a los demás. Muy bien. Fíjate, mi hermano, cuando Saulo reconoce su error, reconoce que él era un ignorante, dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Él me consideró digno de confianza. Doy gracias a Cristo Jesús que me ha dado su fuerza para sacudirme la vergüenza, porque yo lo que hacía era entregar a sus hijos al matadero. Y yo me siento mal por haberlo hecho, porque yo fui el instrumento de parte de mis autoridades para llevarlos a los leones, para llevarlos como que los prendieran como antorchas humanas. Imagínate cuánta muerte él traía en su mente por ser nada más el instrumento, el pasadero. Yo te los paso, tú los matas.
En la Biblia dice que los sacaba arrastrando de las casas y los llevaba, mi hermano. Eso de arrastrarlos, yo creo sí les daba su calentadita. A las mujeres las agarraba de las greñas, ¿no? Imagínate, mi hermano. O sea, ¿cómo estaba él? Por eso dice Pablo, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas. Mi hermano, hay gente que ha matado, hay gente que ha violado y no se ha perdonado. ¿Sí o no? Y solamente Dios, que nos perdona, nos da la fuerza para sacudirnos de la vergüenza y seguir adelante con la cabeza erguida, con la cabeza en alto, ¿verdad? Entonces aquí, para llevar a cabo su obra, Él me consideró digno de confianza, porque yo pensaba, pues es que ¿cómo ahora voy a hacer la voluntad de Dios? Me consideró Él digno de confianza. Un día, Pedro, cuando yo llegué aquí a este estado, una hermanita me regaló un separador. Y en el separador me puso, mira Osvaldo, el que se arrodilla ante Dios puede pararse ante cualquier persona. Órale, mi hermano, ese separador ahí lo tengo. Me lo dio hace más de 20 años, lo tengo en mi Biblia. La hermana Carla me lo dio. Una hermanita que se congrega en la garita, ahí con los bautistas. Y mi hermano, esa palabra que ella me dio, me dijo, Osvaldo, lo que hayas hecho, tú ya le pediste perdón a Dios, tú te puedes parar ante cualquier persona. Nadie te señala, nadie, y si te juzgas, ya te perdonó Dios. Porque el que se arrodilla ante Dios puede pararse ante cualquier persona. Y era lo que está diciendo Pablo. Yo soy digno de confianza delante de aquel que ya me perdonó, ¿sí? Y me designó para su servirlo. Aparte, me dio un privilegio de servicio, de servirle a Él, ¿verdad? Y luego dice en el 13, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, porque yo perseguía a los del camino, yo andaba y los llevaba con mis autoridades, en mi insolencia, que era insolente, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Por ignorante, por incrédulo. Por ignorante y por incrédulo. Entonces, mi hermano, conocía una verdad a medias. Hasta que tuvo un encuentro con la autoridad y le quitó. Ahora así como lo cegó, después lo mandó a Ananías a que orara por él, recibió al Espíritu Santo y se le cayeron las escamas de los ojos y ahora estaba predicando la verdad. O sea, a Cristo. Estaba predicando a Cristo. ¿Se dan cuenta? Fíjate, mi hermano, tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y era un hombre que conocía la palabra de Dios. Por eso dijo por ahí un filósofo, y dijo bien, Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada porque yo sigo aprendiendo. O sea, en otras palabras, yo sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, mi hermano, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿A poco no nos equivocamos? Todos los días nos equivocamos, decimos una mala palabra, actuamos de una manera incorrecta, pero lo bueno que al final del día le podamos decir al Señor, perdóname Señor, porque hoy la regué, hoy dije, hice, actué, perdóname, porque sigo siendo ignorante y hasta cierto punto incrédulo. Yo estoy en un proceso, no me conformo solamente con mi salvación, yo quiero un orden y un gobierno en mi vida, porque yo soy un hijo del reino. Amén. Yo soy un hijo del reino, tengo que cambiar mi manera de pensar y por consecuencia mi manera de vivir. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Ahorita entré con la ignorancia involuntaria. También está la ignorancia culpable. Y está la ignorancia que nubla el entendimiento.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Padre, porque la ignorancia o nos roba o nos mata. Y hasta el día de hoy estamos vivos, Padre. No hemos sido arrebatados por la ignorancia, por esa ignorancia que nos ha robado proyectos, nos ha robado un estilo de vida, nos ha robado tu voluntad, Señor. Porque luego muchas veces nos creemos que sabemos mucho, pero actuamos poco, Padre. Perdona nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de esa ignorancia, porque yo he sido rescatado del mundo, he sido apartado para ti. Bendiga la vida de Pedro, Señor, en el nombre de Jesús, y abra su entendimiento espiritual, tanto de él como el de Marta, Padre. Bendiga la vida de Alberto, de mi hermano Alberto, Padre, de Beto, Padre. Bendiga sus vidas, Señor, y asimismo abra su entendimiento espiritual para que puedan darse cuenta, Padre, que usted los ha traído a la luz, a su verdad, y esta verdad les hace libres, pero que ellos puedan crecer espiritualmente, desarrollando su capacidad de todo el proyecto que usted ha dado en sus vidas. Bendiga la vida de Liz, Padre, yo la pongo en sus benditas manos, y siga iluminando su mente y su corazón a través de su bendita palabra. La vida de Octavio, la vida de Michelle, Padre, que ellos puedan ser hijos de orden, de gobierno, porque usted les ha dado un poderoso legado. Esta familia, estos niños que ellos tienen a su cuidado, que esas flechas que han puesto en su aljaba les puedan dar la mejor dirección en Cristo Jesús, Padre, y que el día de mañana, cuando lleguen a su presencia, lleguen sobre esa corona de vida, Padre, la cual usted ya les ha dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Deja ahí con mi esposa. Allá andan unos niños buscando papás. Bueno, pues damos gracias a Dios, mis hermanos, porque una semana más estuvimos aquí, aún con frío, a lo mejor con retardo por el tráfico, por el trabajo, pero aquí estamos, ¿verdad? Y quiero decirle que caminar con Cristo así es. Hay una palabra que yo no sé si usted conozca, se llama resiliencia. Quiere decir perseverar, continuar a pesar de las adversidades, a pesar de lo difícil que pueda ser, debemos continuar. Así es que bueno, dejen ahí, vénganse. No destruyan, vénganse para acá.